pensado para lo que es el acompañamiento, servirnos de un texto precioso del Evangelio, que es el capítulo 24 de San Lucas. Es el relato de Jesús con los discípulos de Emaús. Vamos a acompañar en el dolor. Y nos encontramos en ese texto con dos discípulos más discípulos que están tristes, que están desanimados, que están abatidos, dos discípulos que en definitiva están sufriendo. En este caso no se trata de un sufrimiento físico, más bien se trata de un sufrimiento moral, un sufrimiento espiritual. Ellos vieron el trauma tremendo de la pasión, de la muerte de Jesús. Y ese trauma estaban tan marcados que nos dice el texto evangélico, iban tristes, profundamente tristes, decaídos, desanimados, desesperanzados. Dirán Jesús, nosotros esperábamos, ahora ya no esperamos. Es por tanto una situación de profundo sufrimiento. Quizás ellos han dejado todo para seguir a Jesús. Probablemente ellos han renunciado a muchas cosas, han dejado su familia, han dejado su pueblo, han dejado otras tareas, etcétera, para seguir a Jesús. Y ha ocurrido la gran decepción. Ese Jesús tan maravilloso, ese Jesús tan admirado, tan seguido por las multitudes, ese Jesús que hace milagros, que predica, lo han visto en una cruz, fracasado, todo parece haber terminado definitivamente. Y estos dos discípulos que habían respondido con generosidad al llamado de Jesús, ahora se encuentran en una decepción total y absoluta. Se encuentran en una situación tristísima, es una desesperanza completa. Y ahí es donde entra el acompañamiento de Jesús. Jesús resucitado, ¿qué hace? Nos dice el texto evangélico, se pone a caminar con ellos. Primera cosa, ¿qué tenemos que hacer al acompañar a alguien en el dolor? Caminar junto a él. Muchas veces nos nace rápidamente intentar dar lecciones, ponernos como maestros. ¿Qué hace? Les escucha lo que ellos están viviendo en este momento, lo que ellos están sintiendo en este momento, y les pregunta de qué discuten, porque no solamente están tristes, desesperanzados, están también discutiendo entre ellos. O sea, es posible que algunos estén llamados a otro a seguir a Jesús, y eso provocará una discusión, un enfrentamiento. ¿Por qué me llamaste a seguir a Jesús? ¿Por qué me invitaste a esto? Si yo no te hubiera hecho caso. No sabemos exactamente qué había entre ellos, pero dice que discutían. Y Jesús se acerca, pone a su costado y les pregunta de qué discuten. Jesús les invita a que saquen fuera toda su tristeza, toda su amargura, toda su decepción. Les invita a que saquen fuera todo dato precioso en nuestra manera de acompañar a la persona. Escuchar, invitar a la persona a abrir su corazón, invitar a la persona a que entiende lo que le está pasando, y tener por parte de nosotros que esa acogida total, incondicional, dejarle hablar. Jesús les deja hablar. ¿Eres tú el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Vaya si lo sabe. Si alguien conoce lo que ha pasado en Jerusalén, es precisamente Jesús, vivido, y lo ha pasado primero. Pero les escucha y les deja que saquen afuera toda su amargura. Sí, Jesús el Nazareno, profeta poderoso, en obras, en palabras, nosotros le seguimos, pero fue crucificado, todo terminó, y dicen que el sepulcro estaba vacío,
que han visto ángeles, pero a él no lo vieron. Les deja hablar, les deja hablar. Cuando ellos ahogarse por completo, entonces es cuando Jesús toma la palabra. Solo entonces Jesús toma la palabra. Y Jesús les ilumina la situación que están viviendo desde las Escrituras. Tomó Moisés, los profetas, los salmos, para explicar el sentido de lo que están viviendo. No es necesario que el Mesías padeciera, y les fue explicando según las Escrituras como efectivamente no es un fracaso, no es una decepción. Ese era el plan de Dios. De haber dejado a nosotros a la gente desahogarse, que nos cuente todos sus sufrimientos, etc. Después de todo eso, tenemos nosotros la obra de decirle: sí, hay una luz que de mi sabiduría, de o de mi lógica, viene de la palabra de Dios. Estamos llamados a iluminar la situación concreta de la persona que sufre desde un texto de la palabra de Dios, como Jesús hizo con los discípulos de Emaús. El relato que los discípulos van a comentar: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba y nos explicaba las Escrituras? ¿Qué ha ocurrido? Jesús reprocha, mejor dicho, sí les reprocha, porque son duros de corazón, no han entendido las Escrituras, tienen palabras duras de reproche. Pero Jesús, además de reprochar, sobre todo les pone esperanza, les da calor al corazón, les hace descubrir que todo lo que ha pasado tiene un sentido. Esta es nuestra respuesta en el acompañamiento. Tú, hermano, estás viendo es sufrimiento, recibir luz desde la palabra de Dios. Y todo ese sufrimiento tiene un sentido, está en el plan de Dios. Dios tiene un plan maravilloso. Juan Pablo II hablaba del evangelio del sufrimiento. Hay una buena noticia de Dios para el trabajo, para el matrimonio y la familia. Hay una buena noticia de Dios para el sufrimiento. El sufrimiento no es algo negativo, insoportable, que nos hunde. El sufrimiento, Dios tiene un plan, Dios tiene un proyecto de amor, de sabiduría, que da sentido al sufrimiento. Entonces desde ahí les va acompañando, desde ahí les va haciendo arder el corazón, les va abriendo a la perspectiva de una nueva esperanza, desde ahí les va ensanchando el corazón, y desde ahí les permite que ellos mismos se vayan poniendo a la escucha. Le llegan al lugar a donde iban, a donde Jesús hace además de seguir adelante, quédate con nosotros. Cuando nosotros hemos ayudado a la persona que sufre a descubrir que ese sufrimiento no es inútil, no es estéril, que ese sufrimiento tiene un sentido, tiene un valor. Cuando nosotros hemos ayudado a la persona, entonces no solamente siente arder el corazón, sino que nos va a decir: no te vayas, no me dejes, quiero que sigas hablándome, quiero que sigas dándome esa esperanza que tanto necesito. No necesita un consuelo puramente humano, que generalmente de poco sirve. Es este consuelo que viene de Dios, que viene de su palabra, que viene de su gracia. Y por eso el relato continúa como Jesús parte el pan de la Eucaristía. ¿Qué quiere decir? Que de algún modo a esta persona a quienes hemos acompañado en su dolor, antes o después tendremos que ayudarle a acercarse también a los sacramentos. ¿Cuántas personas, por ejemplo, he escuchado muchas veces que me han dicho lo siguiente: a alguien, yo tenía este problema, me llevó ante el Santísimo, así sencillo, me puso ante Jesús Eucaristía, y ahí experimenté la paz, el consuelo, la fuerza. Jesús directamente es capaz toda plata que toques, de sanar, de transmitir esperanza. En la canción del pan reconocieron a Jesús, reconocieron que ardía su corazón mientras les hablaba de las Escrituras y les partía el pan. También la persona que sufre
a la persona a quien acompañamos en su dolor, cuando lo presentamos ante Cristo vivo, sobre todo en su presencia eucarística, ya no será un instrumento de Jesús, será Cristo mismo en vivo y en directo quien va a tocar su corazón y quien va a transmitirles ese consuelo, esa esperanza, ese aliento, esa fortaleza ante la dificultad. Finalmente Jesús se retira. Es curioso, Jesús aparentemente es como si se desentendiera, pero no es que se desentienda, es que precisamente ahora que ha puesto en ellos la luz, que ha puesto en ellos la esperanza, que ha puesto en ellos ese calor, esa vida nueva, ahora Jesús les invita a que lo busquen más y más. Es decir, les ha sacado del pozo de su dolor, del pozo de su sufrimiento, y por eso se retira, para que no se queden en su sufrimiento, en su dolor, sino que sigan buscándolo a Él. Jesús no se retira para dejar solos, para abandonarnos, para que sintamos la soledad. Jesús se retira para que lo busquemos con más intensidad, para que lo busquemos con más ardor. Y es lo que con ellos tenemos que hacer nosotros. Una vez que le hemos ayudado a encontrar el camino, el acompañante, si hemos sido nosotros, ha sido tú quien has acompañado a esta persona en el sufrimiento, una vez que ha sido instrumento de Dios para transmitirle esa luz, ese dolor, perdón, esa luz, esa esperanza, ese calor de Dios. Entonces mejor retírate para que Él, en ese tú a tú, en ese cara a cara con el Señor, reencuentre todo el sentido de lo que está viviendo. Y claro, aquellos que hacen, desandan el camino, recorren el camino contrario. Habían caminado de Jerusalén hasta Emaús, 12 kilómetros, y era de noche. Ellos le dicen a Jesús, no sigas porque ya es de noche. Pues bien, ellos que le habían aconsejado a Jesús no seguir, a esas altas de la noche, después de haber caminado 12 kilómetros, toman el camino de regreso hacia Jerusalén. Ahora ya no tristes, abatidos, deprimidos, sino ahora con alegría. Corren a Jerusalén, corren, porque llevan en su corazón la alegría. La decepción ha sido superada. El acompañamiento que Jesús ha hecho con ellos les ha dado un nuevo sentido, el verdadero sentido. Y por eso regresan a Jerusalén con el corazón lleno de alegría. ¿Para qué? Para comunicar y transmitir a sus hermanos lo que ellos han vivido. Es hermoso porque entonces cuando ellos regresan a la comunidad, comparten lo que Jesús ha hecho en ellos y escuchan de los hermanos también su testimonio, su experiencia de Jesús, el Señor resucitado. Entonces, en ese dar y recibir en la comunidad, cada persona se enriquece. Pero es interesante como ese acompañamiento que Jesús ha hecho ha invertido la situación de estos hermanos. Y ese invertir su situación de la desesperanza, de la tristeza, de la depresión, a la alegría, al entusiasmo, a las ganas de vivir, eso se expresa gráficamente en realizar el camino en sentido inverso. Antes se alejaban de Jerusalén, el lugar donde había ocurrido la salvación, el lugar donde estaba la comunidad, y ahora regresan a Jerusalén. Muchas veces el dolor podemos sentir que nos aparta de Dios. Muchas personas se sienten escandalizadas y puede ser que el dolor les aparte de Dios. Cuando les acompañamos adecuadamente y les ayudamos a descubrir el sentido de ese dolor a la luz de la palabra de Dios, le transmitimos la esperanza que viene de Dios, entonces ahora ya esa persona no se aleja de Dios, sino que regresa a Dios. Porque entiende que solo en Él puede encontrar la verdadera fuerza, el verdadero consuelo, la verdadera paz, la verdadera alegría. Entonces tenemos ese estilo de acompañamiento de Jesús, repito, capítulo 24 de San Lucas, acompañamiento de Jesús a los de Emaús, que nos marca las pautas de cuál puede ser también nuestro acompañamiento, en el dolor, en la enfermedad, en la muerte o en otros problemas, tantos problemas que pasa el ser humano, la pérdida de un ser querido, que puede ser también una matrimonial o familiar, puede ser una situación económica grave, una enfermedad grave, pueden ser tantas otras situaciones. Esta situación concreta que estamos viviendo ahora de pandemia, de sufrimiento, de enfermedad, de pérdida de seres queridos,
pues puede ser también para algunas personas, o para muchas personas, una situación de dolor profundo. Ahí tenemos, como digo, en este relato de Maús, las pautas preciosas indicadas no por cualquier maestro, sino por el maestro, de cómo nosotros podemos acompañar. Como Jesús acompañó a los de Maús, estemos también algo parecido encontramos, si quieren ustedes después verlo, en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, con lo que hace Felipe con el eunuco, el etíope, porque es algo muy parecido a lo que ha hecho Jesús con los demás. Como le acompaña, se pone a su costado, se interesa por él, le pregunta, le explica las escrituras, finalmente le conduce al sacramento. Pues, pedimos mucho al Señor que nos conceda esta gracia de acompañar como Él acompañó. Un corazón que acoge, un corazón que escucha, un corazón que ama, un corazón que no se pone prepotente desde arriba, orgulloso a dar lecciones, sino que acoge al hermano, acoge su sufrimiento y acogiendo este sufrimiento con mucha delicadeza, mucha ternura, con mucha cercanía, le va mostrando el camino de la esperanza, te va mostrando el camino de la alegría. Señor, te damos gracias porque tu Hijo Jesús nos ha acompañado y nos sigue acompañando en los sufrimientos. Te damos gracias porque Él es nuestro buen samaritano. Te damos gracias porque Él nunca nos abandona, porque Él, ahora vivo y resucitado, sigue siendo nuestro compañero de camino. Y te pedimos, Señor, que nos concedas un corazón como el suyo para acompañar a nuestros hermanos, para acompañar a aquel hermano que sufre, a aquel hermano que se siente profundamente herido en su corazón, decepcionado. Danos, Señor, esa capacidad de escucha, de acogida, esa profunda caridad y amor en nuestro corazón, para no juzgar, para no dar lecciones fáciles, como los amigos de Job le daban a él, sino desde la humildad, desde la delicadeza, pero también desde la confianza profunda en ti y en tu amor, saber ofrecer luz y esperanza al hermano que sufre. Amén. Amén, Padre.